porque tú eres un Padre bueno. Bendita, Señor, sea esta tierra, Padre de los cielos, porque esta tierra es buena. Y bendito sea, Señor, esta tierra buena, porque es una tierra de semilla, Padre de los cielos. Y esa semilla es buena. Y bendito sea, Señor, por toda tu bondad, porque siempre, Señor, nos conduce. Y nos conduce, Señor, a pesar de todas las cosas que nosotros en apariencia nacimos, Señor, con ese pecado y vivimos, Señor, de esa apariencia para que en el nombre de Cristo Jesús más fuerte sea la luz de tu Espíritu. Y por eso toda la bendición, porque mientras se apagan, Señor, los ojos y se encienden, Señor, este mundo y las apariencias de este mundo, Señor, cada vez son como son. En cambio, Señor, más real es tu luz, porque tu Espíritu, en el nombre de Cristo Jesús, siempre mantendrá encendida esa lámpara, Señor, para que, Padre, ese evangelio, para que, Padre de los cielos, esa fe, para que, Padre bendito, esa sustancia viva de nuestro corazón, Señor, siempre siga renovándonos. Y en el nombre de Cristo Jesús, bendito seas, porque toda esa bondad no la vive, Señor, ni el joven, ni el niño, ni el adulto, sino siempre lo vivirá, Señor, ese nuevo vino, ese vino nuevo que, Señor, pertenece al vino eterno, que pertenece al vino de mañana y que va conduciendo, Señor, los años postreros y que, Señor, va dando vida, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, a esos árboles que se están levantando y que va marchitando, Señor, esas flores que se levantan, que se apagan, porque así, Señor, son como ese viento solano, pero en cambio los plantados en tu casa, en tu vida, Señor, en tus aguas de vida, Padre, plantados en lo bueno, Señor, porque esa palabra tuya sigue siendo gloriosa a dar bueno en nuestras vidas. Ellos, Señor, sigan siendo como lo son las mujeres de tu Dabar y del dosel del Dabar, Padre, pues en el nombre de Cristo Jesús, como esa vid verdadera. Y, Señor, todo ese lugar que tú les has dado, Señor, bendecido, porque ese lugar cada vez alumbra, Padre, lo que tú alumbras en tu mesa y siempre será, Señor, tu trono, el trono de tu gloria, porque así, Señor, como alumbra en los cielos y en la tierra, pues, Señor, se enciende en nuestro corazón. Ya no decimos, Señor, descienda fuego, sino en el nombre de Cristo Jesús, levántese, levántese tu espíritu que despierta, Padre de los cielos, lo dormido, que hace luz, Señor, en nuestros pensamientos, Padre, que no nos permite, Padre de los cielos, conformarnos con un trono, un lugar en la mesa, cuando tenemos, Señor, todo este centro de las naciones para mover, Señor, toda una mesa, todo un altar, Padre bendito, que haga del norte, del sur, del este y del oeste lo que tú hiciste, Señor, y lo que tú haces, una nación que enderece, una nación de equidad, una nación, Señor, que en el nombre de Cristo Jesús levante al norte, al sur, al este y al oeste, esos hijos, Señor, de gloria que siguen moviendo tu espíritu, porque en el nombre de Cristo Jesús, en lugar de estar alejados, pues están más cerca que nosotros. Y en lugar, Señor, de nosotros de estar aquí tan cerca, pues hacer, Señor, que nos reencontremos con nosotros mismos y no, Señor, con lo que pensamos, sino con lo que tú has preparado. Por eso, bendito sea, Señor, por ese espíritu que hoy va, Señor, renovando lo que renueva, Señor, tu primogenitura. Y lo que renueva tu primogenitura va renovando, Señor, esas lámparas, porque ya han pasado 4 semanas y aún nos quedan todavía 3, pero bendito seas, porque esa renovación siempre va produciendo, Señor, lo que tu ceñimiento hace, una nueva mente, Señor, y un nuevo producir, unas nuevas fuerzas, Padre de los cielos, para que esas cambien, como cambia tu fruto, Señor, cada mes, nuestro fruto, para que no entre lo duplicado, Dios de los cielos, sino lo que nunca cambia, sino es lo que siempre tu espíritu se renueva, porque ese es nuestro verdadero cambio. Bendecidos tus santos, tu espíritu, Señor, en esta casa, y la bendición de podernos encontrar, encontrándonos con tu primogenitura. En el nombre de Cristo Jesús, un abrazo, bienvenidos, bienvenidas, buenos días. Reencontrarnos significa reencontrarnos de nosotros mismos y reencontrarnos
con los que Dios ha puesto a nuestro alrededor. Por eso, la única forma de hacerlo es a través del Espíritu de Dios. Y por eso, gracias por la paciencia. Ya encontramos, dice, así completamos el culto anterior y así empezamos. Dice, esto es un ascenso gradual. Mire, qué hermoso poder ver que cada cosa tiene una ubicación, ¿no? Tal vez para ustedes no les emocione tanto este ascenso gradual, pero si nosotros, si nosotros lo miramos como un reencontrarnos, un ascenso y que sea gradual, oh, esto es bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, a Jehová. Salmo 128. Este es un cántico. Entonces le voy a cambiar. Son unos grados de ascenso que producen cántico. Ah, ¿ya ve cómo cambia? Bienaventurado, Hayasher Haya, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comas del trabajo de tus manos, dichoso serás y te irá bien. Tu mujer será como fecunda vid en el interior de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Jehová te bendiga desde Sión, veas la prosperidad desde Jerusalén todos los días de tu vida y veas a los hijos de tus hijos. Y aquí sí, ¿qué podríamos decir? Ah, aquí, aquí yo puedo, aquí yo voy a decir, me atrevo a decir, si dice, veas la entonces mira a ver si todos coincidimos. Le vamos a cambiar a la palabra, no, le vamos a dar el espíritu a este salmo. Jehová te bendiga desde Sión, veas la prosperidad desde Jerusalén todos los días de tu vida y veas a los hijos de tus hijos. Y el pueblo de Dios diga, Jerusalén sea sobre Israel. Ah, ¿se da cuenta? Entonces, si se queda con el shalom, ¿qué sucede? Pues eso es lo que vamos, eso es lo que estamos viendo. Si se queda con el shalom, va. Si se queda con el shalom, eso es lo bonito. Si se queda con el shalom, vaya nomás por su vieja maternidad. Si se queda con Jerusalén, su paz se va a convertir ¿en qué? Otra vez. Otra vez. Porque la pregunta es esa la que vamos a hacer, vamos a reunirnos en grupo. Y todos sabemos los pasajes, pero necesitamos el contexto de los pasajes, ¿no es cierto? Entonces, decimos, si nosotros decimos paz, pues no es lo mismo que decir Jerusalén, porque la paz la puede tener todo el mundo, pero Jerusalén solo la tiene el que tiene la paz y el que tiene que y el que tiene exacto y el que tiene espíritu. Porque el shalom, ¿qué es? ¿Qué es el shalom? ¿Qué es la paz? El Jerusalén, la paz, el shalom, que les encanta, ¿no? Ahora que son así mucho, les encanta el shalom. El shalom es la ausencia del yara shalom. ¿Ya? Porque el yara shalom es la unidad del yara shalom. Y el pueblo de Dios puede decir,
Ya, si no, como dice, se queda con la vieja maternidad y ahí sí se queda como lo que ve en este tiempo, ¿no? Como lo que siempre ha sido. El que se queda con la paz, se queda con la apariencia. Y la apariencia, y la apariencia es todo lo que ven nuestros ojos. Y todo lo que ven nuestros ojos no es lo mismo que lo que ve nuestro espíritu. Y por eso cuando se van apagando nuestros ojos, se va encendiendo nuestro espíritu, o deberíamos encender nuestro espíritu. Amén. Y todo esto porque la pregunta es justamente un día como hoy, dice Juan capítulo 21, verso 1, y el tiempo que me tomé un poco para ver ese versículo, salmo de ascenso gradual, pues vamos a ver si logramos levantar a ese cántico. Y lo vemos a través de Juan capítulo 21, dice, después de esto, Jesús se manifestó otra vez a los discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, 1, Tomás llamado el Dídimo, 2, Natanael de Caná, 3, de Caná de Galilea, 3, los hijos de Zebedeo, 5, y los otros dos de sus discípulos, 7. Y, y Cristo Jesús el octavo. La pregunta, no sé si se han planteado, es ¿en dónde estaban los demás? ¿En dónde estaban los demás? Esa es la pregunta que vamos a resolver. Usted, si quiere, podemos leer, pero con esos dos versículos nos basta. ¿En dónde estaban los demás? Entonces, simplemente para hacer la introducción, ¿no? Eh, Todo esto, esta es la tercera vez que se encuentra Jesús con los discípulos. Entonces, si vamos nosotros en retrospectiva, la vez anterior en donde se encuentra con los discípulos, ahí es donde aparece Tomás, ahí es donde aparece el gemelo. Y claro, y ahí cuando aparece el gemelo también, ahí vemos dónde estaban todos ellos, ¿no es cierto? Y la vez anterior a que se encuentran es el día de la resurrección, es decir, el primer día de la semana. Y el primer día de la semana, pues ahí vemos lo que todo se desenvuelve en función de ese acto o de ese primer día, porque ese primer día es el más importante para toda la humanidad, porque ese día es el que traduce la Pascua. Pero la Pascua sin un ascenso, si la Pascua sin una resurrección, no es Pascua, porque la Pascua y la resurrección se convierte en ese ascenso, en ese salto que se da para arriba. Pero la Pascua, sin ese ascenso, se convierte en lo que significa la Pascua. Y lo que significa, por donde usted le quiera ver, la Pascua es una cojera. Y toda cojera lo que le produce es todo lo contrario a ese ascenso. Entonces, ese hecho importante ya nos traduce si es que estaban haciendo Pascua. Y nos traduce también aquí qué día es el que se estaba presentando. Entonces, ¿y qué tiempo pasó? ¿Y qué es lo que estuvo haciendo Cristo Jesús? Y todo eso nos hace dar cuenta que todo lo que Cristo Jesús hizo para ascender, ascendió Él. Ascendió, ¿verdad?
Pero sin embargo, él nuevamente no es que descendió, sino él nuevamente vino con su ascenso a llevar, a mostrarles que ellos necesitaban también ascender, porque después de 49 días, después de 7 semanas, de 50 días, tenía que producirse el máximo ascenso. Entonces, él estaba moviéndose. Entonces, imagínense Cristo Jesús, cumplió la obra, y ahora ¿qué estaba haciendo? O sea, medio como que ahí tenemos que hacernos preguntas para que enlace todas las cosas. Y por eso ahí vemos que existe una segunda Pascua. Entonces, lo más probable, claro, es que existe esta segunda Pascua. Y lo más probable es que un día, el día, como era la primera y la segunda Pascua, lo más probable es que Él llevó los tiempos para que sea también en el mismo orden de la primera Pascua. Es decir, como digo, esto no es cuestión de lectura, esto no es cuestión de mi apreciación. Esto es cuestión esto es cuestión de mirar los hechos en función de la Pascua. Es decir, a pesar de la primera Pascua, Cristo Jesús aquí viene y se presenta también a ellos. Y de la misma forma se les presenta y les reúne, y ahí Él les tenía listo el desayuno. O mejor dicho, les tenía listo el pan y el pescado. Entonces, y claro, no es una segunda Pascua como la primera, porque no hay, entonces no correspondía a la Pascua, sino correspondía al tiempo de nuevamente reunirse. Es decir, lo ponemos así en esa perspectiva. El día después del Shabbat, ahí es, entonces, más o menos como decir el día domingo. ¿Ya? Si era la Pascua, pues no importa. Si a usted prefiere que no sea la Pascua, no importa, la Pascua todavía continuaba manifestándose. Y la Pascua que se le manifestó, él todavía seguía manifestando la Pascua. Y él todavía tenía que manifestar en la Pascua, porque la Pascua sin primogenitura, pues tenía que levantar esa primogenitura, pues. Y tenía que hacerlo. Y esta es una de las últimas ocasiones, ¿no? Es la tercera, porque de ahí ya viene la última, la del ascenso definitivo antes de Pentecostés. Entonces, ahí estamos claros. ¿Tenemos alguna pregunta? Porque la pregunta es, ¿en dónde estaban los demás? ¿Ya? ¿En dónde estaban? ¿Listo? ¿Nos podemos reunir en grupos? ¿Sí? ¿Estamos bien? Si identificamos en dónde estaban los demás, podemos identificarnos a nosotros en dónde nosotros estamos. Y podemos identificarnos en qué momento del Espíritu, qué es lo que está pasando con el Espíritu, qué es lo que está haciendo el Espíritu. Porque al identificar lo que está haciendo el Espíritu para los primogénitos, podemos identificar también si nosotros necesitamos corregir o si nosotros necesitamos ratificar o si nosotros necesitamos rectificar. ¿De acuerdo? Ok, entonces puede leer el pasaje completo y hacemos grupos de 4. Ahora, me acaba de dar un dato que, claro, uno va escapando con las cosas, pero el dato era que tenían que encontrarse en el mar de Galilea. Y en el mar de Galilea tenían que encontrarse. Entonces, ese momento, si tendrían que encontrarse en el mar de Galilea, la pregunta es quiénes, ¿no es cierto? Pero gracias, los discípulos no estaban ahí. Ahora, Tiberías es importante porque Tiberías pertenece a Tiberio, ¿ya? Pero esto es importante porque Tiberio es Tiberio César, el romano. Ahora la pregunta es, ¿por qué llega a pertenecer a él? Entonces, en medio de esto, para hacerle corta la historia, en medio de esto está Herodes. No dice nada, ¿no es cierto? Pero no es un dato aislado que esté Herodes. Yo no le estoy hablando de historia. Yo le estoy hablando de un problema mayor. El problema mayor de Herodes es la levadura de Herodes. Entonces, la levadura de Herodes es muy importante, porque todos nosotros nos preguntamos,
Herodes, o no sé si usted sabe el dato, ¿Herodes era romano? No, No, era de la zona. tenía exactamente, es decir, ahí hay una relación. Entonces, al hablar de Herodes, no estamos hablando del Herodes romano, sino estamos hablando de la levadura hacia adentro. Entonces, y ahora, esa levadura, mire, ¿qué provocaba esa levadura? Esa levadura afecta a la Pascua. ¿Ya? Entonces ya vemos que ese es el problema que a nosotros nos atañe, porque si Herodes afecta a la levadura, afecta a la Pascua, el que está en graves problemas ahí, ¿quién es? El que está en graves problemas ahí no es el de afuera, el que está en graves problemas es el discípulo. ¿Sí? Entonces, Herodes, su levadura, nada más y nada menos que a quién se comió. Se, Herodes y la levadura de Herodes, el tiempo de la levadura de Herodes, después de que vino Cristo, después de que recibieron el Espíritu, imagínense, o sea, no sé si me explico esa parte. Sí, que recibe todo el poder, todo el poder los discípulos para ir a ser discípulos en todas las naciones. Pero, y ya se fue el discípulo, el que desapareció, el Judas. Pero resulta ser que dentro estaba un discípulo vulnerable. Y ese discípulo vulnerable fue en tiempo nada más que le cortaron la cabeza en tiempo de levadura. Y ese discípulo se llama nada más y nada menos que Jacob. ¿Me explico? Entonces, todo esto le estoy diciendo porque nosotros estamos hablando de primogenitura. Y estamos hablando que la primogenitura es intocable. Y estamos hablando de que nosotros vamos a la calle y decimos nosotros somos hijos de Dios, somos intocables. Pero para decir nosotros somos intocables, debemos llevar una primogenitura que diga por qué somos intocables. Y resulta ser que la única primogenitura que dice que somos intocables es esa, la del Espíritu. Y cuando el Espíritu, y cuando ven esa levadura, y cuando nosotros vemos, mejor dicho, cuando vemos ese Espíritu, ahí ¿qué pasa? Se nos abren los ojos. Y cuando vemos que se nos abren los ojos, vemos que hay peligro, pero vemos que el peligro no es problema. Mientras nosotros, ¿qué? Llevemos el Espíritu. Entonces, el mar de Tiberias, el espíritu de Herodes, y ahí en ese mar de Tiberias, nada más y nada menos, ¿estaba quién? Estaba Jacobo. Ahora, ¿cuál Jacobo? Eso lo estoy resumiendo en un minuto. Contesta, ¿por qué es mar de Tiberias? Entonces, ahora contesta, entonces, ¿él a dónde les llevó? Él les dijo, nos vemos en el mar de Galilea. Entonces, pero Juan dice que es el mar de Tiberias. Entonces, no es que hay una equivocación. ¿Por qué el uno dice eso y por qué? Entonces, ahí es donde, ¿por qué? Entonces, ¿qué es lo que está viendo Dios? Nos vemos en Galilea. Porque Dios, ¿qué está viendo? Dios, ¿qué está viendo? Dios está viendo el Espíritu. Está viendo la bienaventuranza. Está diciendo Galilea de los gentiles. Porque nada más que en la Galilea de los gentiles, ¿quién está? ¿Quién vivió? Vivió él. Entonces, de una tierra de esclavitud, de una tierra de oscuridad, de una tierra, ¿en qué tenía que convertirse? Tenía que convertirse en luz. Entonces, eso está viendo Dios, eso está viendo. Entonces Jesucristo, ¿a quiénes le está viendo? ¿Le está viendo a los primogénitos o le está viendo a los que vivían? Ahora pregúntese en dónde vivían los discípulos. ¿Los discípulos vivían de este lado o los discípulos vivían del lado del mar de Galilea? ¿Ah? Vivían del otro lado, vivían del otro lado. ¿Y él en dónde vivía? ¿En dónde nació y en dónde fue a vivir? Él fue a vivir igual, fue a vivir en el otro lado, en el lado de Galilea. Entonces, él que está viendo a una Galilea bienaventurada, pero los discípulos, pero Juan está viendo las dos cosas. Entonces, y por eso ahí vamos. Entonces, a Juan, ¿qué le está diciendo? A Juan primero le dice a Pedro, sígueme. ¿Ya? Y entonces el problema de todo esto, de ser el discípulo amado, también es un discípulo que está en problemas. Porque de ser el discípulo amado que dice que se recostó en el pecho, le dice, nada más y nada menos, tú te vas a quedar. Y te vas a quedar hasta que yo venga. ¿Y por qué te vas a quedar hasta que yo venga? O sea que todavía él vive. Claro que todavía vive. ¿Por qué?
porque todavía vive ese amor, porque todavía viven esos ojos. Le dice, entonces se equivocó Cristo. No, lo que le está diciendo exactamente, lo que está diciendo es, yo a ti te llevé lo más cercano, yo a ti te levanté para que sepas justamente en dónde estás, para que sepas, para que veas con tu espíritu a dónde te mandé. Te mandé al mar de Galilea, pero tú sigues viendo esos dos ojos, sigues teniendo esos dos ojos. Y mientras tengas esos dos ojos, ¿qué va a pasar? ¿Por qué? Va a estar exacto, va a estar viendo, va a estar yendo y viniendo. Pero cuando tengas bien plantados los ojos del Espíritu, ¿qué va a hacer? Vas a renovar. Entonces, exacto, entonces te vas a quedar hasta cuando yo venga. Porque cuando yo venga, yo voy a venir por ese Juan. ¿O por qué te quedaste? 2000 años y todavía está ese Juan ahí. 2000 años y todavía está en la isla de Patmos. 2000 años y todavía está en el Evangelio. Y 2000 años y todavía está en nosotros como el discípulo amado. Porque 2000 años y nosotros tenemos que sacarle de nosotros a ese amor y a ese discípulo amado para nosotros levantar primogenitura. Pero para eso hay que saber, como dice Natalie, dice, ellos estaban, entonces, ¿saben dónde estaban ellos? Claro, ellos estaban en Pascua. Pero la Pascua, ¿para qué es? La Pascua es para levantarse, no la Pascua. La Pascua no es para decir, me quedé en Pascua, soy el discípulo amado. Sino la Pascua es para preparar el camino, para ascender y para hacer y para hacer y para mover. Pero para eso hay que conocer primero en dónde estoy, pues. Así que ellos estaban. Segundo grupo, me tomé unos minutos. Ahí estamos, lo que es el mar de Tiberias. Y lo peor de todo, ¿quiere ver el mar de Tiberias en su casa, en su familia? Verá, le voy a decir. El Herodes tiene hijos. O mejor dicho, esa levadura tiene hijos. Y los hijos, el mismo papá se encarga de. Se levantan otros Heroditos, otros héroes, otros Herodes. Y esos Herodes, sí, se casan y se unen. Ajá. Y se unen levaduras. Y esas levaduras, ¿ya?, producen unas unidades que ni se imagina usted, que incluso le afectan le afectan a Pablo. Porque Pablo, nada más y nada menos que se presentó frente a quién? Frente a Félix y frente a Festo, ¿no es cierto? Pero ellos estaban con quién? ¿Estaban con sus mujeres o estaban con sus hermanas? Entonces, ¿sí ve? Esos angelitos, esos héroes se meten en sus hijos. ¿Le gustaría esos angelitos? Entonces, por eso, esto es cuestión de primogenitura. Porque ahora vea esos angelitos si no están en su familia pasada. Y ahora vea si esos angelitos y esa levadura no que le gustaría que reciban sus hijos. Entonces, Herodes no es un romano. Herodes es de adentro. Herodes es un hermano gemelo. Porque Herodes es un idumeo. ¿Qué es un idumeo? El idumeo es el que más odia a Dios. ¿A quién odia más Dios? A Esaú. ¿Por qué odia a Esaú? ¿Por qué odia? Porque se convierte en un hermano gemelo que se mete en la sangre y por eso se llama Edom. Y ese en la sangre produce toda esta unidad de levaduras. Y viene Cristo Jesús y les dice entonces, ¿en dónde están? Entonces, ¿en dónde están los discípulos? Segundo grupo, ¿en dónde están? Los apóstoles, ¿verdad? ¿Predicaron o no? Cristo Jesús resucita, ¿predicaron o no predicaron? Por supuesto, esa era su orden. Fue tan fuerte la predicación, escuche, fue tan fuerte la predicación que todo el mundo de su época sabía que Cristo Jesús iba a encontrar
en Galilea con ellos, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Entonces, no fue una cuestión de los discípulos, fue una cuestión de todos. ¿Sabían o no sabían? Ahora, ¿cuántos estaban ahí? Pregunta. Y todos los demás, hagamos números, ¿no es cierto? Habían alrededor como 5 pueblos. Digamos que en cada uno vivía mil personas. Las 5,000 personas, ¿en dónde estaban? ¿Ah? Sí. Ellos. ¿Cuál era la vida normal de todos los de Tiberias? ¿Cuál era la vida normal? La vida. La vida normal era ser pescadores. La vida normal era ser evangelistas. Esa es la vida normal de todos. Y sin embargo, ahí no había un solo pescador. No había un solo evangelista. No había un solo profeta. No había uno. Entonces, ¿qué sucede? Así es el Espíritu de Dios. Porque el Espíritu de Dios, donde están los primogénitos, ¿quién están? Solo los primogénitos. Y todos los demás, cuando ven primogenitura y ven el Espíritu, ¿qué hacen? Salen corriendo. Cuando ven a Cristo Jesús caminando, ¿qué hacen los demonios? ¿Qué hacen las aguas? Se apartan. Y ellos, como primogénitos, ¿qué querían hacer? Querían reunir esas aguas, pues. Bueno. ¿No? Entonces la pregunta no era los discípulos, la pregunta era para todos. ¿Dónde estaban todos? Primera pregunta. Segunda pregunta, ¿no es cierto? Cristo Jesús apareció con el amanecer o apareció antes del amanecer. Los discípulos, ¿estaban en la noche o estaban en el amanecer? En la noche. Todos los demás, ¿en dónde estaban? Estaban en la noche. Ya. ¿Sí? Ahora vemos con el Espíritu. Eso es lo que le dice el Espíritu. Yo soy antes del amanecer, así que, por favor, antes del amanecer, ocupe su lugar. Porque cuando usted en la mañana, todo este tiempo, usted amanezca, no le haga amanecer al sol, a la luna y las estrellas. Hágale amanecer ¿a quién? Hágale amanecer a su despertar, hágale amanecer a su primogenitura. Y para hacer amanecer a la primogenitura, ¿qué hay que hacer, Dani? Hay que ceñirse de primogenitura. 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 Hay que ceñirse como primogénito. Porque nada más y nada menos afuera, ¿con quién me voy a encontrar? Porque afuera me voy a encontrar con el que camina delante mío. Porque afuera me voy a encontrar con primogenitura. Afuera me voy a encontrar con quien camina delante y está preparando primogenitura. Pero para eso tengo que abrir ¿qué? Tengo que abrir primogenitura. Porque resulta ser que el que está afuera de la primogenitura, ¿quién es? Claro. El que tiene dos visiones. El que tiene dos visiones, pues. Entonces, cuando le amanece y vuelve y se ciñe como la primogenitura, ahí, entonces en el amanecer, vamos con Pedro, pues en el amanecer, ¿cómo estaba Pedro? En la noche. Vamos a ver, ¿cómo estaba? ¿Ceñido del Espíritu? ¿No estaba ceñido del Espíritu? No. Cuando le vio a Jesús, ¿qué hizo? ¿Ahí qué? ¿Qué se ciñó? Se ciñó. Se sumergió en las aguas. Recién dijo, uy, amanezco, ¿cómo voy a estar así? ¿Cómo voy a estar con el gemelo? ¿Cómo voy a estar pescando si necesito ceñirme del Espíritu y necesito mirarle al primogénito? Y ahí me doy cuenta, yo soy primogénito, porque la peor desnudez, ¿qué es?
Pregúntele a Adán y Eva. Pregúntele a Adán y Eva. Pregúntele a Adán y Eva. ¿En dónde está la desnudez? Siempre estuvieron desnudos. Siempre estuvieron desnudos. Sí. Ya. Siguiente pregunta. ¿Cómo estaban en la barca los discípulos? Ya. Todos los discípulos, mire, todos los discípulos estaban formados. Todos los discípulos estaban formados, uno al lado de otro. Y Cristo les dice, echen la red al lado derecho. ¿Al lado derecho de dónde? Entonces, para conocer el norte, ¿qué necesita conocer? Necesita conocer tu norte. Entonces, necesita ubicarse. Porque el que no conoce el norte tiene un problema. No sabe ni cuál es ni su mano derecha, ni sabe cuál es su mano izquierda. ¿Ah? Sí. Entonces, mire, los dos ejemplos, mire, ahí está la coincidencia más grande. Los dos ejemplos de Cristo Jesús que ya les dijo a los discípulos y que les dijo a todos. Y vamos a ver si ustedes saben. ¿En qué se asemeja Jonás? ¿Y en qué se asemeja la reina del sur? Por eso, dígame, ¿en qué se asemeja? ¿En qué se asemeja Jonás y en qué se asemeja la reina del sur? ¿A Jonás a qué le mandó? Nadie sabe. Lea el último versículo de Jonás. ¿Qué le dice a Jonás? No lea. Eso es cuestión de... esto es cuestión de espíritu. Dice, pero ve si estás enojado. ¿Cómo estar enojado? Si aquí hay personas que se van a morir, hay niños, hay adultos, ¿cómo no voy a tener compasión? Porque aquí hay más de 100,000 personas. ¿Qué pasa con esas personas? Ahora, ¿quién es que no sabe distinguir la derecha a la izquierda? ¡Eso! ¡Ojo! Ahora sí, ¿te entiendes la prédica que siempre me pediste? Mira, no, digo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ya no estamos ubicando, ¿no es cierto? Ya no está. No saben conocer la derecha y la izquierda. Y para conocer a la derecha y la izquierda, nada más y nada menos que a quién tiene que conocer. Tiene que conocer al norte. ¿Ya? Espera, claro, tiene que ser exacto, tiene que conocerle al norte. Pero para conocer al norte, tiene que primero reconocer si sabe la derecha y la izquierda. Porque si no sabe cuál es la derecha y la izquierda, nada más ni nada menos que, tranquilos, no se preocupe. La que le va a revelar la derecha y la izquierda es la reina del sur. Entonces, perfecto. Ahora sí vamos con los discípulos. ¿A qué lado tenía que lanzar la red? ¿A la derecha o a la izquierda? Al norte. ¿Por qué? Porque el amanecer, ¿de dónde tenía que sacarles? Les tenía que sacar del sur, pues. Y entonces, si ellos, ni siquiera ellos sabían cuál es el norte y el sur, todos los demás, ¿en dónde estaban? ¿Estaban con quién? Con la reina del sur. Y entonces, su derecha, ¿cuál era? El sur. La reina del sur. Y la reina del sur. Y cuando su derecha es la reina del sur, resulta ser que ahí quién manda. Ahí manda mamá.
Ah, ahí manda exactamente, ahí manda, mire, ahí manda. Por eso en la casa, ¿quién manda? En la casa, escuche, en la casa adentro, donde hay los encuentros, para que los encuentros adentro le den el norte a usted, para que se despierte esa hora y diga, aquí tú vas a ver el sur, para que le diga a su mamá, para que le diga a su naturaleza, para que le diga algo que no, algo que esté encontrado dentro de usted, porque está encontrado esas dos sangres. Le diga, yo me ciño del espíritu, y yo no voy a buscar en este mundo paz, sino yo voy a llevar una nueva Jerusalén. Porque adentro de la casa, ¿quién domina? Dentro de la casa domina la vid verdadera. Y cuando domina la vid verdadera, ¿en dónde está el hombre? Está en el norte. Y cuando está en el norte, ¿en qué lado del norte está? ¿Está en qué lado? Derecho, pues derecho. ¿Y en el lado derecho quién está? Otra vez. Bien, a ver, otra vez. Bienaventurado el varón que teme al Señor, porque cuando teme al Señor, ¿en dónde va a estar el varón? Va a estar, exacto, no va a estar en el sur. Que tiene que conocer el sur, no tiene que conocer el sur. Porque cuando está en el sur, el varón, ¿cómo está? Es exactamente, está hecho mandarina. No, ¿cómo está? ¿Cómo? ¿Cómo es? Otra vez. El varón, ¿cuándo? Cuando domina Jezabel, cuando domina la reina del sur, ¿sí? ¿El varón dónde está? El varón está, como los discípulos, está en cualquier parte, pero no sabe cuál es la derecha y no sabe cuál es la izquierda. Está desubicado. Y cuando está desubicado no sabe cuál es el norte, cuál es el sur. No se halla adentro. Y cuando se halla adentro, no se encuentra ni él mismo. Y cuando no se encuentra él mismo, ¿qué es lo que quiere hacer? Salir corriendo. Pero sale corriendo y ni siquiera sabe la derecha y la izquierda. ¿A dónde va a ir? No, va a correr. Eso. Va a correr a la mesa del sur. La segunda más. Y en la mesa del sur, ¿qué le va a decir? ¿Qué le va a decir? ¿Qué le va a decir la reina del sur? Estoy esperando. Te estuve esperando. Ven, amado mío, que soy fiel solo a ti. ¿Qué es lo que quieres? Eres mi plátano. Ven y revuélcate en mi propio lodo. Escoja. ¿Qué lado? Pero primero hay que ubicarse. Primero hay que ubicarse. Ya le digo, a ver, ya le digo, no es fácil, por eso es facilito. ¿Esto en dónde se da? Esto se da en la casa. En la casa y en la mesa. Porque en el interior, porque en el norte de la casa, porque en el interior, porque en el espíritu de la casa, porque en la base, en la caña de la casa y en los brazos de la casa, ¿quién está? Está la vid verdadera, tu mujer. ¿A quién le dice eso? ¿A quién le dice? O mejor dicho, ¿quién dice eso? ¿David o dice Cristo? Bienaventurado, ¿quién? Bienaventurado el que está en el norte. O el bienaventurado el que está a la derecha. Bienaventurado el que está temblando.
Bienaventurado el que no consigue, bienaventurado el que está aquí como perrillo. O bienaventurado el que sabe su derecha. Bienaventurado el que no sabe a dónde salir ni que ni sabe qué hacer. O bienaventurado el que se reencuentra con su espíritu y con él mismo. Se levanta y se sigue. Toma su muslo, toma su espada. Lanza tu red al lado derecho. ¿Para qué? Para sacar peces. Dígalo. Para que levantes primogénitos. Para que levantes primogénitos. Para que levantes por cada una de esas Jezabeles. Sí, por cada una de esas Jezabeles que me ofrecen eso. Benditas sean esas Jezabeles y ese espíritu de Jezabel, porque con más gusto yo me voy a acercar a Dios. Por cada uno de esos cansancios, por cada una de esas cosas, mi amanecer no va a ser con la luz del sol, sino mi ceñimiento me va a despertar mi glándula pineal y verá cómo salen los planes, los sueños. Y cuando me encuentre, no me voy a encontrar con un montón de necesitados, con un montón de gente que no sabe ni izquierda ni la derecha, porque yo soy el que no sé, no ellos. Porque cuando yo sé mi derecha y mi izquierda, en mi casa, ¿qué encuentro? En mi casa encuentro primogénitos. Una mesa, y mi mesa camina, y yo y afuera me voy a encontrar con primogenitura y voy a volver primogenitura, y a esos yo no les voy a dar ni un chicle. ¿Cómo les voy a dar un chicle si están en el sur? Pregunta, ¿por qué están en el sur? ¿Por qué están en el sur? Exacto, por gusto o por obligación. Por las dos cosas, por obligación, y les gusta la obligación. Y al mismo tiempo que les gusta la obligación, es lo que más critican y lo que más atacan, pero nunca salen de eso. Porque no saben cuál es su derecha y su izquierda. Porque el que domina el norte es porque sabe cuál es su diestra. Norte, norte, ¿cuál es su diestra? ¿Cuál es su derecha? El oriente. Y cuando el oriente sabe y ocupa su lugar, su temor, tiene su espada, ¿qué le dice a la del sur? Le dice, exacto, libera. Le dice, arrepiéntete. No le dice, a la reina del sur, dígale usted a la reina del sur, techo espíritu, te reprendo, ándate al lo que sea. Ya le claro. ¿Y la reina del sur qué le va a decir? ¿Cuándo te vas a ocupar? ¿Cuándo te vas a ubicar? ¿Cuándo te vas a arrepentir? Si estás aquí conmigo, pues. Porque arrepentimiento, ¿qué me sirve que aquí estés haciendo todo eso si eso te gusta? Y sigas con perros y manejándote eso. Tu arrepentimiento verdadero siempre es volver ¿a dónde? Porque el Espíritu alumbra ¿qué? Lo que está en el sur. ¿Qué está en el sur? En el sur está el pan y está el vino. ¿Por qué? Porque la que gobierna la casa y la que tiene el norte se llama vid verdadera, y la que gobierna y la que tiene el interior de la casa y que tiene la vid verdadera y gobierna el norte, ¿qué gobierna? Todo. Porque si se queda con el norte nada más, ¿qué sucede?
Exacto, está en el sur, se cree que está en el norte. No, exacto, porque la mesa es una mesa que mueve el norte, que le devuelve, dice, ahora sí, ya sé cuál es el norte, ahora sí. Ya sé cuál es mi sur, este es mi sur, ya sé cuál es mi espíritu. Ahora sí, solamente mira esto, estoy ceñida. ¿Y la otra qué va a hacer? Va a correr y va a liberar el sur y se va a ir más atrás del sur. Se va a ir al sur del sur. Se va a ir a la Patagonia. Y ahí sí se va a abrir, ¿qué se va a abrir? Se va a abrir el mar de Galilea. Galilea de los gentiles. Insólito. Pero todo esto es cuestión de encuentros. El primogénito despierta, se encuentra, se ciñe con el primogénito. Abre los ojos de primogenitura, se ciñe, sale para ver primogenitura, mueve primogenitura, se mantiene en el norte y está porque está llevando primogénitos, porque su fruto no es para perros, porque los perros no se comen. Bueno sería que se comen los perros. ¿Quién se come todo eso? ¿Quién se come? ¿Los perros o la reina del sur? Porque hace una mesa para profetas. ¿Profetas o perrillos? ¿Sí? Así que, ahora sí, pregunta. Si Cristo Jesús se levantó, ¿quién cree que se levantó ese rato? La reina del sur, pues. ¿Y la reina del sur qué les dijo a los discípulos? ¿Qué les dijo a todos los pescadores? ¿Qué les dijo a la Galilea de los gentiles? ¿Qué le dijo a la Jerusalén? ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? ¿Ah? Lo único que le dijo es, Shalom, hagamos un trato. Shalom, Shalom, hagamos las paces. Sí, así que en el nombre de Cristo Jesús, ¿quién salió? Ambos salen. Salen del sur a hacer paz, a hacer tratos. O sale del norte a hacer nuevamente espíritu y hacer una mesa para que el interior de mi casa, ¿quién reina en mi casa? El interior de mi casa, ¿quién reina? La vid verdadera. Y en el interior de esta nación y en el interior de lo que yo hago, ¿quién se está moviendo? La vid verdadera. ¿Para qué? Para que yo sirva a quién. El siervo a quién sirve. Fácil. El siervo sirve a la mesa. La pregunta es: ¿a cuál mesa? Exacto. El siervo a cualquier mesa. Pero el primogénito a cuál mesa? Mesa de primogénitos. Tenemos ahorita estamos ya, 14 fue el viernes, estamos 15, 16. Tenemos 12 días para completar el fruto más importante, el fruto del norte. Porque si no, ni siquiera usted va a saber cuál es derecha e izquierda. Y ahí estamos en problema. Pero esto se hace desde que usted despierta, para que vea qué es lo que sigue, para que vea lo que despierta. Y no solo que despierta, sino que lo que se encuentra. Porque si en su casa no se encuentra, lo que despierta es porque algo está despertando, lo que quiere que más bien despierte, lo que no debe despertar. Esto empiece a moverse como en la casa de Jezabel. ¿Por qué se mueven? ¿Por temor o por miedo? Así. Ya. ¿Y a quién temen?
¿A quién temen? ¿De qué Exacto, ¿temen a la gemela o temen a la vid verdadera? Nunca, porque no, porque a la vid verdadera nunca le temen. A quien están temiendo a la vid falsa. Pero si teme a la vid falsa, ¿qué es lo que le gusta? La vid falsa. Porque ¿en dónde va a terminar si le teme a la vid falsa? Va a terminar en la vid falsa. Porque esto no es cuestión de odio, no quiero, no, esto es cuestión de espíritu. Es cuestión de ubicación. Si sigue ese círculo vicioso, al sur, ya. Vamos a orar. Vamos, vamos a ir a la derecha. ¿Les parece? Padre, en el nombre de Jesús, Padre, en el nombre de Jesús, te bendecimos por mirarnos pedimos por mirar con misericordia con misericordia y vernos siempre a través de la diestra, y vernos siempre a través de la diestra de tu justicia, de la diestra de tu justicia, para que hoy para que hoy podamos ocupar el lugar, podamos ocupar el lugar, no solamente del trono del norte, no solamente del trono del norte, sino el lugar de la vid verdadera. sino el lugar de la vida verdadera. Bendecimos a la vid verdadera, Bendecimos a la vida verdadera, que produce bienaventurados y bienaventuradas, produce bienaventurados y bienaventuradas, porque esa bienaventuranza porque esa bienaventuranza está en la primogenitura. está en la primogenitura. Por eso hoy, en el nombre de Cristo Jesús, Por eso hoy en el nombre de Cristo Jesús, no lanzamos nuestra red a la derecha, no lanzamos nuestra red a la derecha, sino en el nombre de Cristo Jesús, sino en el nombre de Cristo Jesús. volvemos al amanecer, Volvemos al amanecer, volvemos a la luz verdadera volvemos a la luz verdadera que siempre nos ha dado que siempre nos ha dado tu norte, tu nombre, tu espíritu, tu espíritu, tu casa. tu casa. Volvemos a tu casa Volvemos a tu casa. para que esa Jezabel, Para que esta Jezabel, esa reina del sur, esa reina del sur, esa sea la que se arrepienta. esa sea la que se arrepienta. Y en lugar de volver a un sur falso, Y en lugar de volver a un sur falso, vaya donde pertenece, vaya donde pertenece, a su propia mesa, a su propio reino, a su propio reino, a sus propias caderas, a sus propias curvas, mis curvas, a su propia generación. a su propia generación. Pero en el nombre de Cristo Jesús, Nombre de Cristo. hoy nos ceñimos Y nos ceñimos nuestros lomos, nuestros lomos, nos ceñimos nuestro espíritu, ceñimos nuestro espíritu, ceñimos nuestra maternidad en nuestros lomos, en nuestras bases, en nuestros fundamentos y en nuestra mente. Porque todo ceñimiento en el espíritu seguimiento en el espíritu, produce hijos. Produce hijos que llevan primogenitura. produce hijos que llevan primogenitura. Produce primogenitura. Porque hoy bendecimos no un fruto que se comió la primogenitura, No un fruto que se comió la primogenitura, sino un árbol de vida sino de vida, que produce sanidad, sanidad, que produce la vid verdadera la vida verdadera en el norte de nuestra casa, en el nombre de para que nuestros hijos se sienten alrededor de una verdadera mesa, porque la verdadera mesa siempre nos encuentra siempre nos con las cosas que preparó el Espíritu. con las cosas que preparó Y tu Espíritu preparó encuentros, tu espíritu, preparó encuentros verdaderos, encuentros de bienaventuranza, encuentros de evangelio, encuentros de buenas nuevas,
encuentros de cuerpo, encuentros de fruto, encuentros de alma, para decirle a ese adulterio y a esa fornicación, no de cuerpos, sino esa idolátrica, a esa decirle basta, porque lo que vinimos a unir es lo monogénito en nuestro cuerpo, en nuestra alma y en nuestro espíritu, porque esa es la idolatría, que siendo primogénitos unamos y produzcamos fornicación y un fruto mezclado, cuando nuestros hijos y los primogénitos de Dios merecen lo mejor, un fruto monogénito de una sangre verdadera, de un alma que se renueva y de un espíritu que mueve el norte, el sur, el este y el oeste. Y le dice a ese falso shalom, y le dice a esa falsa paz, ándate con la reina del sur, porque en el nombre de Cristo Jesús, nuestra nueva Jerusalén es Yara, porque es temor de Dios de acercamiento, y es Shalem, porque completa de espíritu, de diestra y de derecha a izquierda, todo lo que levantas y asciendes para mover el espíritu y ascendernos al grado y la estatura, no de un Cristo Jesús gigante, sino de una verdadera maternidad, una verdadera paternidad del novio, del varón y hembra, del novio y de la novia, que lleva hijos de primogenitura. En el nombre de Cristo Jesús. A la derecha, por favor. ¿A cuál es su derecha? A la derecha, al oriente, sí, al oriente, por favor, al oriente. A la derecha. Vamos a orar. ¿Por qué? Porque los hijos son hijos de Corbán. Y el Corbán produce siempre acercamiento. ¿Amén? El Corbán no es lo que nosotros le damos a Dios como ofrenda. El Corbán es el acercamiento de primogenitura y de primogénitos. Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Así como tú nos meciste como Corbán. Así como tú nos meciste como hijos de acercamiento. Que se mueva ese espíritu que rodea el norte, el sur, el este y el oeste a esa vid verdadera. Porque eso es lo nuevo, que las vides verdaderas del dosel rodeen al verdadero, al eterno y al santo, que es nuestra vid verdadera, y produzcan ese corbán de acercamiento, y se levanten esos hombres, esos hijos de corbán, para acercarse a lo que tú acercas y encontrarse con lo que tú has preparado. Por eso bendecimos el corbán que mueve el norte, el sur, el este y el oeste, para que toda esa primogenitura sea el fruto de ese Espíritu de Dios que sigue levantando corbán de primogenitura. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor, el corbán, ya sabe lo que es corbán. Si el corbán no pudo ese acercamiento, pues vuelva un espíritu que le ciña y produzca corbán en su primogenitura y primogenitura. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, levante su rostro, tenga misericordia de ustedes, de nosotros, y que el shalom de Cristo Jesús hoy sea, Señor, una nueva Jerusalén, un Yara Shalom. En el nombre de Cristo, en unidad de espíritu, todos podemos decir amén, amén. Bendiciones.